porque se encontró que combinando estos retornos de los nuevos insumos con alta productividad, con grandes extensiones agrícolas posibles de utilizar o de acceder por la cantidad de capital que podía significar el uso de maquinaria sofisticada y de gran tamaño, hizo que los retornos constantes de la Revolución Verde se convirtieran en retornos crecientes de los países desarrollados. Con lo cual, la agricultura de los países pobres, en particular la agricultura campesina, se volvió aún más en contra de las posibilidades de la agricultura subdesarrollada. Rápidamente, el efecto de esto es que el monocultivo tomó predominancia en los países desarrollados. Los insumos manufacturados y los equipos para su aplicación masiva se desarrollaron paralelamente. Esto hizo que las diferencias se incrementen y se ahonden aún más con la agricultura atrasada. La agricultura de los países ricos se movió rápidamente de la autosuficiencia a la sobreproducción. Este cambio se vio apoyado por una política agrícola que enfatizó grandes subsidios a la agricultura de los países desarrollados. Gradualmente, los excedentes de cosechas en el norte desplazaron la producción agrícola de los pequeños productores de los países pobres. Primero, en los productos propios de la Revolución Verde. El maíz, originario de México, se convirtió en la más importante producción de Estados Unidos. El trigo, proveniente del Asia, de la India, Mesopotamia, etc., se convirtió en el más importante cultivo de los países desarrollados. Hoy día el arroz, originario también de la India y comida de base para los países pobres, entre ellos el nuestro, se convirtió en una de las producciones más importantes de Estados Unidos. Texas, Arizona y Nuevo México son los más grandes exportadores de arroz en el mundo el día de hoy. Estas producciones entonces, que eran propias de los países subdesarrollados, pasaron a los países del norte. Para 1980, la biotecnología y la tecnología de la información irrumpieron sobre la agricultura y provocaron que estos cambios aún avancen mucho más rápidamente. La transformación de técnicas de mejoramiento genético por el cultivo de tejidos y la ingeniería genética encontró grandes ventajas en los monocultivos de agricultura extensiva en tierra, donde por supuesto son mucho más efectivos. Las ganancias en productividad alcanzadas con estas prácticas han sido enormes. Por esto la agricultura se ha movido rápidamente hacia las tecnologías del conocimiento. El ascenso hacia la tecnología del conocimiento y los avances en la agroindustria alimentaria, además del acceso al mercado de la agricultura, el acceso al mercado para la agricultura de la pequeña escala disminuyó y se priorizó el uso de supermercados, como lo señalan estudios realizados incluso en los países nuestros. El estudio de Reardon, Timmer y Verdeguer, que cito aquí, es un estudio realizado sobre Uruguay, Bolivia y Perú, que muestra que las cadenas alimenticias han sido transformadas y que hoy día tienen como efecto fundamental la presencia de grandes supermercados. Con los cambios indicados, esta agricultura campesina perdió importancia en su rol de producción de alimentos. Esto es el efecto sobre los pequeños productores agrícolas en los países subdesarrollados. En la medida en que el peso rural disminuyó, el bienestar de la población también se deterioró. Y esto provocó que la producción campesina pierda relevancia para el crecimiento económico. Además que también su importancia decayó en la estabilización de la oferta alimentaria. Ya no era necesario este colchón de producción campesina para mantener la seguridad alimentaria del mundo. De hecho, entonces, las políticas agrícolas en los países subdesarrollados fueron prácticamente eliminadas. El rol de los organismos multilaterales cambió con respecto a esta agricultura. Los condicionamientos que se impusieron por las multilaterales, Banco Mundial, BID, etc., los efectos del consenso de Washington
significaron, entre otras cosas, una liberalización de los precios macroeconómicos de los países subdesarrollados, la tasa de cambio, la tasa de interés. Pero esta transparencia en precios que supuestamente traían estas medidas neoliberales, significaron también la elevación de los costos de producción y de los precios internos. Esto provocó entonces que los países pobres vieran que sus costos de producción se incrementaran, mientras que las importaciones a precios más bajos empezaron a desplazar a la producción campesina. En la medida en que la agricultura campesina se ha caracterizado por estructuras multicultivo, los estudios muestran que la agricultura campesina de pequeña escala tiene un balance en la producción utilizando recursos naturales con la asignación de trabajo humano para la producción de bienes comercializables y de autoconsumo. Esto es lo que significa el equilibrio de la agricultura de multiproducto. Las estrategias de producción en áreas tradicionales se caracterizan por sistemas multiproductos donde la agricultura es esencialmente una composición de técnicas para modificar el ambiente vegetal sin alterar sustancialmente el ecosistema en que prosperan las plantas. La agricultura campesina y de pequeños productores ha seguido una estrategia de mezclar varias especies animales y vegetales en orden a manejar y conservar la energía, los suelos y la humedad, al tiempo que mejor proteger el ambiente contra los impactos externos, tales como el clima y las pestes. En el sector agrícola ecuatoriano, igual que en otros países de agricultura campesina, encontramos que, en primer lugar, las parcelas son pequeñas. El censo realizado en Ecuador hace pocos años muestra que la mayoría de las unidades están entre 3 y 5 hectáreas. Adicionalmente, cada una de estas realizan un número de cultivos. Estudios realizados por nosotros en ESPOL hablan de entre 8 y 12 cultivos, plantas cultivadas en parcelas aún pequeñas. De estas producciones, no más del 30% va al mercado. El resto son producciones de autoconsumo, y cuando digo autoconsumo me refiero no solo al autoconsumo familiar, sino al autoconsumo de la localidad. El ingreso que generan las producciones comercializables, o las que van al mercado, son precisamente la necesidad de adquirir ciertas cosas que requieren dinero, medicinas, ropa, etc. Sin embargo, la competitividad de la pequeña agricultura